Nepal. La tierra de montañas que tocan el cielo y bosques densos llenos de misterio. Pero, escondido en esa belleza, se encuentra un mundo salvaje donde cada segundo es una lucha incesante entre la vida y la muerte. Nepal es un lugar donde la naturaleza salvaje despliega su maravilla y dureza. Desde los bosques tropicales hasta las cumbres más altas del mundo. Cada criatura aquí es un testimonio del poder y la resistencia de la naturaleza. Sin embargo, en este mundo, un solo error puede costar una vida entera. Bajo la densa sombra de la selva de Chipán. Cada hoja se mueve ligeramente mientras un gran tigre de Bengala acecha sigilosamente. Su pelaje rayado, perfectamente diseñado, le permite fusionarse con las sombras, convirtiéndolo en un fantasma del mundo natural. Con cada paso, sus ojos penetrantes se fijan firmemente en su objetivo, un ciervo desprevenido que pasta sin sospechar el peligro. El tigre de Bengala es el depredador supremo de esta región. No caza con prisa, sino que espera el momento perfecto. Desde los arbustos, el tigre se lanza a una velocidad de 60 km por hora ejecutando un salto preciso que derriba a su presa en cuestión de segundos. Pero conseguir una comida requiere un gran costo energético. Una cacería fallida puede condenar al tigre a días de hambre. Además de cazar, los tigres de Bengala son feroces protectores de su territorio. Un macho suele controlar una vasta área, marcándola con su olor y señales. Cuando otro macho invade, un enfrentamiento brutal es inevitable.
Pero los tigres de Bengala no solo son guerreros, también son madres dedicadas. Después de dar a luz, la tigresa esconde a sus crías en una cueva profunda, dedicando meses a cuidarlas y enseñándoles las primeras lecciones de supervivencia. Desde cómo acechar y cazar, hasta cómo protegerse de otros depredadores. Aunque el tigre de Bengala es el rey indiscutible de la selva de Chitwan, no está exento de desafíos. La escasez de alimentos, la competencia con otras especies y las amenazas humanas hacen que su vida sea una constante lucha por la supervivencia. En los acantilados escarpados de la cordillera del Himalaya, mientras los vientos helados atraviesan las laderas cubiertas de nieve, la silueta de un leopardo de las nieves aparece fugazmente antes de desaparecer. Esta es la criatura más misteriosa de las montañas altas, un depredador con habilidades extraordinarias. Con su espeso pelaje gris adornado con manchas negras, el leopardo de las nieves se camufla casi a la perfección en su entorno. Vive a altitudes superiores a los 3.000 metros, donde el aire es escaso y el frío extremo obliga a la mayoría de las criaturas a retroceder. Pero con su cuerpo poderoso y patas ágiles, el leopardo de las nieves atraviesa con facilidad las laderas rocosas y accidentadas. Su presa favorita son las cabras montesas del Himalaya y los carneros azules. Desde lo alto, observa al rebaño. Elige al objetivo más vulnerable y se lanza con una velocidad impresionante. Cada salto del leopardo de las nieves es una exhibición perfecta de fuerza y precisión. Sin embargo, no todas las cacerías son exitosas.
Si su presa escapa, el leopardo enfrentará días de hambre, ya que el entorno hostil dificulta enormemente encontrar alimento. Además de cazar, el leopardo de las nieves debe proteger su territorio. Marca su área con olor y, en general, evita enfrentamientos directos con otros. No obstante, cuando es necesario, está dispuesto a luchar para mantener su posición en estas montañas implacables. Aunque lleva una vida solitaria, el leopardo de las nieves lucha constantemente por sobrevivir. Cada paso que da en los acantilados del Himalaya es un recordatorio de su resiliencia y capacidad de adaptación en uno de los entornos más extremos del planeta. En la oscuridad de la selva de Terai, se escucha el pesado sonido de unos pasos. Es el rinoceronte indio de un solo cuerno. Una criatura de apariencia tanto majestuosa como peculiar. Con una gruesa piel segmentada que parece una armadura y un único cuerno en su cabeza. Este animal es un símbolo inconfundible del bosque de Chitwan. El rinoceronte de un cuerno pasa la mayor parte de su tiempo buscando alimento. Avanza lentamente entre las praderas y el bosque, consumiendo cientos de kilogramos de hierba y plantas diariamente. Cuando se siente cansado, suele sumergirse en el agua o revolcarse en charcas de lodo para refrescarse y deshacerse de los parásitos. Generalmente pacífico. Cuando se siente amenazado, el rinoceronte de un cuerno puede convertirse en un adversario formidable, con un embiste poderoso utilizando su cuerno. Y si un tigre o un cocodrilo
Los Madres Rinoceronte mantienen a sus crias junto a ellos durante varios años, enseñándoles cómo moverse de manera segura a través del bosque y cómo encontrar alimento. Estas lecciones son esenciales para garantizar la supervivencia de las futuras generaciones de rinocerontes. Bajo las aguas tranquilas del río Rapti. Unos ojos emergen de la superficie. Es el cocodrilo gharial. Una especie característica con su hocico largo y dientes afilados. Diseñado perfectamente para cazar. A diferencia de otros cocodrilos, el gharial no caza presas grandes. Su hocico alargado le permite atrapar peces con una precisión impresionante. Con cada movimiento rápido de su cuerpo, puede capturar pequeños peces en cuestión de segundos. El gharial pasa la mayor parte de su tiempo en el agua, donde se camufla en la corriente mientras espera a sus presas. Pero cuando el sol está en su punto más alto, sube a las orillas arenosas para calentarse, quedándose inmóvil como un tronco flotante. La temporada de reproducción es el momento más fascinante para esta especie. Los machos adultos emiten sonidos resonantes para atraer a las hembras. Mientras estas cavan nidos en las playas de arena para depositar sus huevos. Sin embargo, incluso en el nido, los huevos enfrentan múltiples peligros. Aves rapaces, serpientes y otros animales son amenazas constantes. El río Rapti es el escenario perfecto para la vida del cocodrilo gharial. Con cada movimiento de su cola y cada zambullida precisa, demuestra su destreza y capacidad de adaptación extraordinaria en el mundo natural. Entre las densas copas de los árboles del Himalaya, una pequeña criatura con un característico pelaje rojizo se mueve silenciosamente. El panda rojo, también conocido como pequeño panda, es uno de los animales más adorables pero enigmáticos de Nepal. Con su cuerpo compacto, un pelaje espeso para mantenerse caliente y una larga cola que le ayuda a mantener el equilibrio.
El panda rojo es un maestro del arte de trepar y sobrevivir entre las alturas de los árboles. El panda rojo pasa la mayor parte de su tiempo en los árboles, donde encuentra alimento y se mantiene alejado de los depredadores terrestres. Su dieta es variada, pero principalmente incluye hojas de bambú, bayas y, ocasionalmente, huevos de aves o insectos. Sus garras afiladas le permiten aferrarse firmemente al tronco de los árboles, incluso cuando se mueve por ramas delgadas y frágiles. Al caer la noche, el panda rojo suele enrollarse sobre sí mismo, utilizando su larga cola como abrigo para conservar el calor. Es en estos momentos cuando se encuentra más vulnerable. Depredadores como el leopardo de las nieves acechan bajo los árboles. Esperando una oportunidad para atacar si el panda rojo baja la guardia. Sin embargo, gracias a su agilidad para trepar, el panda rojo suele encontrar refugio seguro antes de que el peligro se acerque demasiado. La temporada de reproducción es un momento especial en la vida del panda rojo. Las hembras dan a luz entre 1 y 4 crías en huecos de árboles o nidos bien escondidos. Las madres cuidan meticulosamente de sus crías, alimentándolas y enseñándoles a trepar y buscar comida. Sin embargo, no todas las crías logran sobrevivir al invierno riguroso. Solo las más fuertes consiguen superar las adversidades. Cuando el sol comienza a ocultarse tras las montañas del Himalaya, la oscuridad envuelve los densos bosques y las extensas praderas. La travesía por la naturaleza salvaje de Nepal llega a su fin. Pero las historias de las criaturas que habitan aquí continúan cada día. Desde la majestad del tigre de Bengala, el misterio del leopardo de las nieves, la fuerza del rinoceronte de un cuerno, la destreza del cocodrilo gharial y la agilidad del panda rojo. Cada especie encierra en su ser una historia de instinto, lucha y resistencia. Nepal no es solo un lugar de paisajes impresionantes, sino también un hogar para animales únicos que han sabido adaptarse a algunos de los entornos más extremos del planeta. Sin embargo, su presencia nos recuerda la importancia de proteger a estas criaturas en un mundo que cambia constantemente. Nuestra aventura concluye aquí. Pero la naturaleza de Nepal sigue escribiendo nuevas historias, donde la vida y la muerte se entrelazan en una magnífica sinfonía de lo salvaje.